Hola y bienvenidos a este sábado 12 de marzo del 2022. Y como siempre digo, aquellos que guardan el sábado, Shabbat Shalom, la paz del sábado. Bien, ahora quiero entrar a otra de las tantas llaves que debemos de tener. Miren, lo que estoy tratando de hablar es de algunas de las llaves, porque no nos dice la Escritura cuántas son las llaves, habla de las llaves. Y uno trata de, por lo menos, poner un poquito de idea en cuanto a estos temas. Las llaves. Hay llaves para abrir puertas y hay llaves para cerrar puertas. Quizás la semana que viene hablaré de las llaves que hay que cerrar puertas. ¿Sí o no? Abrimos puertas, pero también podemos cerrar puertas. Y vamos a ver qué puertas deben de cerrarse, debemos de cerrarse, ¿sí? Entonces, yo quiero tocar hoy, por decir por último, pero no es por último. Esto es el tema de siempre de la vida cristiana, es la vida que sigue y sigue y sigue hasta que somos llamados por el Señor. Entonces, la llave de la santidad. Porque a santidad nos llamó el Señor. ¿Amén? Como a libertad nos llamó el Señor. La santidad es el proceso mediante estamos en esta vida, en esta nueva vida. Antes vivíamos sin ley, sin nada. Pero ahora estamos bajo las leyes del reino del Señor. Y la santidad es parte de ese proceso en nuestras vidas. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, tenemos que aprender a caminar en santidad todos los días, porque es un desafío la santidad. ¿Sí? Bien. Ahora bien, voy a tomar el versículo de el capítulo 7 de 2 de Corintios, el primer versículo, que dice así, a Pablo, escribiendo su segunda carta a la iglesia de los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Habla Pablo de tales promesas. Entonces, voy a leer en el capítulo anterior, capítulo 6 de 2 de Corintios, voy a leer del verso 14 al 18 para saber cuáles son esas promesas. ¿Sí? Y dice así, miren qué cosa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay que escuchar bien esto, Bien. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son las promesas que el Señor da a aquellos que de forma rotunda, tiene que ser determinante, caminamos por la nueva vida que tenemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí Pablo empieza a comparar. ¿Qué relación hay entre luz y tiniebla? ¿Qué concordia, dice, entre la justicia con la injusticia? ¿O qué compañerismo? ¿Qué concordia entre Dios y los ídolos?
Entonces, aquí hay que entender bien que se nos abre la puerta para que caminemos en santidad, que es el proceso que por el Espíritu Santo y por la palabra debe producirse, el proceso que debe producirse en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y ahora el velo nos fue quitado. Por la palabra sabemos lo que le agrada a Dios y lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Acuérdense que Dios envió a Jesús para salvarnos, para dar su vida, para redimirnos, para acompañarnos, para ser, aleluya, nuestro hermano mayor y el puente de conexión con el Padre, ¿verdad? Pero es el modelo también. Cristo es el modelo. Entonces, cuando leemos que Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado, ahí tenemos que nosotros, cada uno de nosotros tiene que comprender y entender por revelación que nosotros tenemos que pasar ese mismo proceso. La tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Cristo fue tentado en todo. En todo fue tentado Cristo. Cuando tuvo hambre fue tentado. También fue tentado en cuanto a su vida. Tírate del pináculo, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece. No, Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. También lo llevó al monte alto donde estaba todo el mundo, la generación que había sido, la generación que era y la generación que iba a venir. Todo eso le mostró. Y todo esto te daré a ti porque a mí me fue dado si postrado me adorares. Y entonces el Señor por la palabra vuelve a resistir y vuelve a decir al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, no pecó, una vida sin pecado. Puede venir la tentación a mi vida, es que vienen las tentaciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta carne está viva todavía. Por eso Pablo, dentro de las enseñanzas que nos da la receta de cómo vencer los apetitos de la carne. Y dice que todos los días hay que morir crucificado, todos los días. Cristo murió por mi salvación, pero todos los días yo tengo que llevar mi cuerpo de pecado ahí, a la cruz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los días muero crucificado. Yo a veces le digo a los hermanos, en ciertos momentos tengo que mostrarles a mi carne los clavos, los 3 clavos. ¿Por qué? Porque estamos vivos todavía. El hombre muerto, el que está muerto no peca. Ni oye, ni ve, ni huele, ni gusta, ni palpa. Todos los sentidos se fueron con él aquel día o aquella noche que fue llamado a la eternidad. Ya, ahí está tendido, no hace nada. Por eso, me recuerdo cuando nosotros éramos chicos y creo que algunas de mis hermanas se van a acordar de nuestro tío, el tío Manuel, tío de campo, de esos de campo, que cuando venía nos gustaba que nos hiciera ciertos cuentitos de campo, de las cosas que él decía que pasaban. Claro, algunas quizás le ponía su poquito de exageración, ¿verdad? Y cosas, algunas, pero que había recorrido los campos de Argentina. Y entonces él hablaba y nos decía que nosotros no teníamos que tenerle miedo a los muertos, que los muertos no podían hacer nada. A los que había que tenerle miedo a los vivos. Y bueno, mientras nuestra carne esté crucificada por la fe en Cristo Jesús, todos los deseos tienen que estar sometidos a Cristo. Por eso hay que vivir el camino de la santidad. El camino de la santidad. Todos los días. ¿Que es duro? Claro que es duro. Pero en el nombre de Jesús podemos tomar lo que dice la Escritura, que todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y seguir adelante en la llave de la santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas más cosas por las cuales seguir hablando sobre las llaves que tenemos a disposición para abrir puertas y entrar y hacer que otros también entren
a la gracia del Señor. Señor Adonai, te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom y bendiciones hasta que sobreabunden